Amada iglesia, todos los domingos el Señor tiene pancito fresco para nosotros, estudiando la palabra. Qué lindo es eso, ¿ah? Años y años estudiando la palabra y siempre el Señor nos habla. El texto que vamos a leer hoy día lo voy a leer de una manera un poco distinta. Es 2 Pedro capítulo 2 del 1 al 17. ¿Ya? En vez de leerlo seguido como generalmente lo hago, voy a ver hoy día con ustedes más bien una visión general de todo este pasaje, porque dice un par de cosas que son, en realidad todas las cosas que dice son importantes y debemos tener la visión general también de lo que está diciendo. Y básicamente este pasaje que estamos estudiando, 2 Pedro capítulo 2, habla de las características de los falsos. Primeramente los falsos profetas, pero en general también de todo falso creyente. Entonces, vamos a estudiar esto, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esto, a aprender de esto, pero no solo indicar con el dedo para afuera, sino que también examinarnos a nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que continuamente debemos hacer. El texto parte en el versículo 1, que ya vimos la semana pasada, así que lo voy a pasar un poco más rápido, pero que dice de esta manera: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor, que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. La Biblia habla mucho de este tema. Probablemente, si no hiciéramos predicaciones expositivas como hacemos, donde vamos avanzando por el texto, no hablaríamos tanto de esto. Pero la Biblia continuamente habla de esto. Llama la atención cuánto también Jesús le dedicó a este tema hablando a los apóstoles. Dijo: pongan cuidado, van a surgir falsos cristos, falsos maestros. Y la Biblia, mientras uno va avanzando, por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento o incluso los profetas del Antiguo, habla continuamente de que hay falsos maestros, que hay falsos profetas. Y generalmente es algo que uno no está apercibido. Como les decía, probablemente yo no hablaría mucho de esto si no fuese la misma Biblia la que me indica continuamente a poner ojo con esto. ¿No es cierto? Porque, bueno, en eso consiste esto, que en realidad entra encubiertamente en las iglesias, dice. Entra encubiertamente. Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Es decir, no es algo muy aparente. Puede ser el mismo formato evangélico. Puede ser el mismo formato aparentemente cristiano. Y sin embargo, entre medio, con semillas de ajenjo, semillas de arsénico, semillas destructoras. Característica, entonces, si esto es algo tan encubierto, ¿cómo nos damos cuenta? La Biblia nos da características que son claves, que son importantes. Una de las que repite continuamente es esto, que las herejías en general y los falsos maestros van a negar de alguna forma al Señor Jesucristo. Esto es una de las principales características de toda la historia de la iglesia que uno ha visto, las herejías o los errores en la cristología, en lo que se sabe de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es verdadero Dios. Si alguien no trata a Jesús como Dios, no está el Espíritu Santo ahí. ¿No es cierto? Como pasa, por ejemplo, con testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios, creen que solo es hombre. Por otro lado, la Biblia dice que Jesús es hombre. Por tanto, los que niegan la humanidad de Cristo y lo tienen solamente como una divinidad espiritual, tampoco está el Espíritu ahí, como pasaba históricamente con los gnósticos. La Biblia dice que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por tanto, todos los que enseñan que Dios no es trino, el unitarismo, que hay varias iglesias evangélicas que enseñan eso, no está el Espíritu ahí, dice la palabra. Están negando la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la Trinidad. Él es el Verbo, el que lleva a cabo la salvación. Recuerden que cuando Jesús se bautizó, ¿qué pasó? El Padre habló del cielo. Jesús se estaba bautizando y el Espíritu bajó como en forma de paloma. Trinidad, ¿sí? No lo entendemos cómo es. Es un solo Dios, pero tripersonal. Es un misterio. Porque, bueno, Dios es misterioso. Jesús no pecó, Él es perfecto. Como hombre verdadero y resucitado, es nuestro único mediador ante el Padre. Si se enseña de otros mediadores, que si tú para llegar a Dios tienes que acercarte a no sé qué maestro,
que si quieres estar más cerca de Dios tienes que acercarte a no sé qué pastor, que si quieres orar tienes que orar a través de los santos, a través de no sé quién. Todo eso no ocurre, no está el Espíritu ahí. El Espíritu Santo siempre indica a Jesucristo. Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey de Reyes y Él va a volver a la tierra a gobernar, dice la Escritura. Si alguien niega la venida del Señor, no, Jesús no viene, que todo esto son invenciones, no está el Espíritu Santo ahí. ¿Me entiende? La cristología es central. Y el apóstol Juan lo dice así también. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Más adelante en la carta Juan dice esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es decir, si hay algún pastor, algún maestro y uno dice está lleno el espíritu, qué sé yo, hace milagros y cosas, uno dice puede ser, pero no lo sé. Tengo que probar ese espíritu. ¿Y cómo sé si el espíritu que tiene es del Espíritu Santo realmente? ¿Es el Espíritu Santo o no? Va a ser con respecto a su cristología, por ejemplo, dice acá, con respecto a si enfoca en Cristo o no. Dice, prueba eso, porque en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nos dice que vas a comprobar si ese espíritu es de Dios o no con respecto a la cantidad de milagros que haga. La cantidad de, qué sé yo, de espectacularidad. No, dice respecto a su cristología. Porque el Espíritu Santo indica a Jesucristo. Ahí tú puedes ver, dice. Ahí tú puedes ver. Si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Oye, pero habla tan lindo. Oye, pero mira todo lo que hizo. No, dice, esto es bien sencillo. El Espíritu Santo indica a Jesucristo. Si no, no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, nosotros muchas veces nos guiamos por otro tipo de sentires. Si la reunión de no sé dónde estuvo linda, lo que yo sentí, cómo me fue y todo, pero la Biblia es bien clara. Dice, si está el Espíritu Santo, va a indicar a Jesucristo. ¿Sí? Si está el Espíritu Santo, va a indicar a Jesucristo. Por tanto, también debemos autoanalizarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe o no. No solo podemos tomar estos pasajes pensando en los falsos maestros, los falsos profetas, sino que continuamente tenemos que examinarnos si estamos en la fe. ¿Yo realmente creo que Jesús es Dios y es hombre? Yo realmente creo que Él tiene dos naturalezas y es una sola persona. ¿Yo realmente creo que Él murió y resucitó por mí? ¿O simplemente es una enseñanza familiar que he escuchado? ¿Realmente tengo esa certeza interna? Es importante preguntarnos eso. ¿Yo realmente creo que Jesús está sentado a la diestra de Dios y va a volver? Eso tiene implicancias directas en nuestra vida. Y debemos examinarnos si realmente está esa fe. ¿Lo has confesado? ¿Has orado alguna vez? ¿Le has dicho a Dios, Señor, yo creo en Jesús? Creo que Él es el Salvador del mundo y de mi vida y que murió por mis pecados y me arrepiento de mis pecados, límpiame. Es importante hacer esa oración. Porque dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has hecho eso, si nunca has orado, realmente le has dicho al Señor, entonces te invito a que hoy día sea el día. Que puedas orar, confesar la salvación en Jesucristo. Si no sabes cómo hacerlo, te puedes acercar a algún hermano en la fe, a alguien maduro en la fe, o los chiquillos que están en la puerta, o algunos de los pastores. Es importante que nosotros mismos nos preguntemos, ¿realmente creo en Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, sucede que cuando no está el Espíritu Santo, los falsos maestros siempre van a estar errando en alguna u otra área en cuanto a la cristología, ¿sí? Pero un maestro que ha estudiado harto, un falso maestro y qué sé yo, tal vez pueda tener una cristología que esté adecuada. Supongamos que sí. Bueno, hay más características para saber si una persona está en el Señor o no. La siguiente, entonces la siguiente, de las 4 que vamos a ver, está ahí en blanco, viene el pasaje que sigue. La primera característica es una cristología errada. Veamos la segunda característica que da el texto.
Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Fíjense, sensualidad, van detrás de la carne en sus deseos corrompidos y continúan. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas inmundicia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen sus ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Por tanto, segunda característica de un falso maestro, el pecado sexual. Es algo que está continuamente descrito en la Escritura. Adulterio, homosexualidad, pedofilia, fornicación, abuso de poder espiritual para satisfacer lascivia, cosas que uno escucha continuamente, lamentablemente. O dicho al revés, el verdadero creyente, si tiene el Espíritu Santo, primero enfocará en Cristo y verá a Cristo. En segundo lugar, va a tener una lucha continua contra el pecado sexual que mora en la carne de todos nosotros. Pero va a luchar. En cambio, alguien que no tiene el Espíritu no lucha, sino que se entrega al pecado sexual. No importa si eres tentado con atracción al sexo opuesto o con atracción al mismo sexo. Todos luchamos contra la lascivia. Todos tienen la lucha carnal. Solo que el que tiene el Espíritu Santo lucha porque sabe que no debe satisfacer los deseos de la carne porque van en contra de Dios. En cambio, el que no tiene el Espíritu Santo no lucha, sino que se entrega a los deseos de la carne. Esa es una diferencia que es común a todo creyente, a todo inconverso. Como ustedes bien saben y ven en la sociedad, las personas están entregadas a sus pasiones sexuales. Sea la que sea, ya sea adulterio, fornicación, homosexualismo, pornografía. Y a veces incluso pueden sentir remordimiento, pero no tienen arrepentimiento, ¿sí? Se justifican su conducta y les gusta, incluso aprueban cuando los demás también lo hacen. Así lo dice el texto bíblico. Asimismo, actuará un falso predicador. Un falso predicador, como en realidad es del mundo, va a justificar su conducta sexual. Y va a encontrar que en realidad no hay mayor problema, porque no está el Espíritu Santo en él. Y es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos dice, no, estás mal, tienes que luchar contra esto. Podrá predicar grandes cosas bonitas, pero en su vida privada va a pecar de lascivia. Va a pecar de abuso espiritual, abuso sexual sobre niños. Pedofilia, ¿no es cierto? Abuso espiritual sobre hombres, sobre mujeres, siendo inmoral, siendo adúltero. Por mucho que se haya aprendido el discurso correcto respecto a la doctrina de Cristo, el fruto en su vida va a ser no refrenar la carne. Porque es un falso maestro. No es un verdadero creyente. Como no es verdadero creyente, no va a refrenar su lascivia. Huye de esa clase de maestros, que lamentablemente hay muchos. Hay muchos, en muchos lados. No solo curas, también pastores. Y no solo pastores, también de todo tipo de discipuladores y de todo. Si alguien está en la carne, huye, porque no podrá enseñarte del Espíritu. Si está en la carne. La pregunta aquí salta nuevamente a nosotros. ¿Y cómo estoy yo como creyente en mi lucha sexual? También es importante preguntarnos eso. ¿Estoy luchando o estoy rendido a esto? Porque el verdadero creyente lucha. Lucha contra esto. No puedo estar entregado simplemente a la lascivia, a mis pasiones carnales. Como dice 1 Corintios 6, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, no se dejen engañar. No importa qué tipo de teología se predica ni cosas, no se dejen engañar, dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ojo queridos hermanos, eran ustedes. Nosotros mismos luchábamos con todo esto. Pero esto va quedando atrás, dice. Ustedes eran algunos de ustedes de esto, pero fueron lavados,
fueron santificados, es decir, han ido creciendo paulatinamente, fueron justificados, declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tal vez tú dices, pero Señor, es que yo sigo luchando en toda esta área de la inmoralidad sexual y llevo tantos años luchando y recaigo y sufro y ¿seré verdaderamente salvo? La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente estoy luchando o no? Porque tal vez recaigo, pido perdón, pero no estoy arrepentido y sigo nomás. No sé si eso es verdadera lucha. La verdadera lucha es que uno se arrepiente de corazón, le dice, Señor, es que yo no quiero, y es verdad, y uno puede recaer y todo, pero hay una línea de crecimiento. A veces es lenta, a veces se demora, a veces sufrida, avanzamos a punta y codo, pero avanzamos. En cambio, si a lo largo de mis años de fe, en realidad, mi lucha con la inmoralidad sexual no ha avanzado nada, incluso ha empeorado, tengo que preguntarme, ¿estaré realmente arrepentido? ¿Estaré realmente? El que no tiene el Espíritu Santo practica el pecado, dice la Escritura. No lucha contra el pecado, practica el pecado. En cambio, el creyente, si bien recae muchas veces, pero lucha continuamente contra esto. No quiere esto. A veces recae, sufre, le duele, pero hay una batalla. Como dice 1 Juan. Hijos míos, que nadie se engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, para destruirlas. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Y qué significa eso? Practicar el pecado. Practicar el pecado es estar pecando sin tener ningún problema con eso. Y sigo nomás. Y si alguien me dice, oye, pero eso está mal, la Escritura dice, no, es que Pablo es cuático. Es que este texto bíblico no es antiguo. No, es que yo entiendo la Biblia de una manera distinta. Y sigue nomás en el pecado. Practicar el pecado. No, el que tiene el Espíritu no hace eso. Si bien peca, lucha siempre contra el pecado porque sabe que está mal. Sabe. No importa lo que le puedan decir todo el mundo y dicen, no, tú dale nomás. Uno sabe que está mal. Y por tanto, lo lucho. ¿Sí? Eso es una característica interna. Y que solo lo tiene el creyente verdadero. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa semilla está dentro. Incluso si me voy al mundo un tiempo y me doy la vuelta y sé todo el rato que estoy mal y que tengo que volver vuelve entonces. ¿Para qué vaya a sufrir afuera? Si el Señor ya te tiene adentro. Tiene ya la simiente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Uno sabe, si alguien sigue practicando, en cambio, las obras del mundo y el diablo como si nada, siguen su inmoralidad sexual y como si nada y cada día peor, no está el Espíritu ahí. Ahora, obviamente ese juicio externo no podemos juzgar a cualquier hermano, pero si es una persona que está enseñando la Biblia, mejor me alejo, porque huele más a diablo que al Espíritu. ¿Sí? Si ocurre en nosotros, debemos levantarnos y arrepentirnos y decirle, Señor, yo no quiero seguir en esto. Enfoca en Jesucristo, lee su palabra diariamente, ora todos los días, ayuna. Estuvimos ayunando como congregación. Si no te sumaste al ayuno esta semana, entonces ayuna la semana que viene. Dedícate al Señor, sé diligente, muere a la carne, pide oración a los hermanos en la fe, confiesa, ¿no es cierto?, tu falta con algún hermano maduro en la fe y oren juntos. Alimenta el espíritu, deja morir de hambre a la carne. Y así vas a ir todos los días creciendo y creciendo en el Señor. Pero si no está esa lucha en ti, y en realidad perseveras con los mismos pecados, las mismas conductas que antes, entonces más vale que te replantees tu fe. No vaya a ser que seas solamente un religioso, donde no hay arrepentimiento. Una nube sin agua, dice el texto, que no es salvo. Porque la salvación, una característica central, es que haya arrepentimiento en la persona. Arrepentimiento, un giro de vida. Arrepentimiento. Hoy día es tiempo de arrepentimiento. Tal vez no te has arrepentido verdaderamente. Ríndete hoy día al Señor. Dile hoy día, Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero seguir con esto. Límpiame. Me entrego a ti. No dilates este tema, porque quién sabe si vamos a morir mañana. Y tendremos que rendir cuenta ante el Señor.
Es mejor llegar con las cuentas en blanco ante el Señor, perdonados por Él. Así que, amados, 4 características de los falsos. Primero, cristología errada. Segundo, inmoralidad sexual. Lo dicen muchos textos bíblicos, incluido 2 Pedro 2. Vamos por la tercera característica. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. El amor al dinero es raíz de toda clase de males, dice. Balaam era un falso profeta del Antiguo Testamento. Balaam sabía que Dios es real. Y Balaam sabía que el Dios real protegía y era el Dios de Israel. Sabía. A pesar de eso, estuvo dispuesto a, por plata, trabajar en contra de Israel. Por plata. Contra Dios. Es una tontera, es una locura. Tanta locura que resultó ser más inteligente su burro. Que le dijo, Balaam, ¿para dónde vamos? ¿Se acuerdan de esa historia? Asimismo, hoy día abundan predicadores por plata, que en realidad no tienen un llamado a servir y amar y pastorear a las ovejitas, sino que son, entre comillas, pastores, pero por dinero, para tener los diezmos, como si fuese una especie de empresa lucrativa. Y que finalmente puede no sonar tan mal, total, uno puede verlo como una profesión, ¿no es cierto? Y trabajar. Pero el pastorado no es una profesión, es un llamado. Es un llamado de parte del Señor de amar y cuidar las ovejas. Ya sea que haya gran remuneración o no, porque es un llamado interno. Ahora, esto del tema de la plata, hoy en día, los últimos 20 años ha explotado cualquier cantidad, ¿no es cierto? Sobre todo muy en boga en medio del neopentecostalismo y los movimientos apostólicos falsos que van en pos de la teología de la prosperidad. ¿Sí? La teología de la prosperidad, que enseña que si hoy doy plata al Señor, mañana el Señor me da más plata. Plata por plata. Una teología de riquezas carnales que en realidad está basada en la codicia. ¿Sí? Se enseña a la gente a codiciar más plata. Y si yo quiero más plata, le doy plata a Dios. Entonces Dios me da más plata. No es que ame al Señor, no es que ame la hermandad, es que amo mi bolsillo. Y por eso, lamentablemente, la teología de la prosperidad prospera mucho en los países más pobres y en la gente necesitada. Ha prosperado mucho en África y en Sudamérica, ¿sí? Y Centroamérica. Entonces tenemos grandes exponentes de las falsas doctrinas y falsos maestros como Cach Luna, ¿no es cierto? Como Joel Houston, como Ana Méndez y tantos otros, que finalmente lo que hacen es estimular nuestra carne, que queremos siempre tener un poco más de plata, y decimos, entonces lo que tengo se lo doy al Señor y es una buena inversión, el Señor me da más. Miren, la verdad es que el Señor nos provee, sí. Si nosotros damos, el Señor nos bendice, claro que sí. Pero muchas veces con cosas mucho más importantes que la plata. La bendición es mucho más que la plata. Incluso el Señor nos podría bendecir dejándonos siempre justitos. Porque como ustedes saben, cuando tenemos mucha plata nos desbandamos. No es tan fácil guardar la dieta cuando tienes toda la plata para comprar todos los chocolates que quieres. ¿No es cierto? Es más fácil ir al supermercado sin plata, porque uno no lo puede comprar. Tenemos que poner mucho ojo de no solo indicar con el dedo, ¿no es cierto?, a otros casos evidentes, sino primeramente a nuestros propios corazones engañosos, que continuamente podemos estar siendo seducidos a dar, porque en realidad quiero más. ¿Quiero más qué? ¿Doy por amor o doy por codicia? Porque son dos formas de dar que son muy distintas. Externamente no, internamente sí. Si estoy dando por codicia, estoy pecando. Si estoy dando por amor, estoy glorificando al Señor. Es bueno dar. Es verdad que Dios nos bendice. Pero ojo, no nos bendice necesariamente económicamente. Jesucristo nos dice, ustedes pidan que el Señor les dé el pan de cada día.
Es decir, Dios me provee. Dios no me va a dejar morir de hambre. El Señor está conmigo, el pan de cada día. Aunque, Señor, me encantaría poder tener al tiro el pan del mes. Igual sería buena, Señor. Y ojalá el pan de los siguientes 20 años. Asegurado en la cuenta corriente. Me encantaría. Pero resulta que el maná se pudre al día siguiente. Hay que recogerlo todos los días. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, su plan es bueno, no sé por qué. A mí también me gustaría tener el maná guardado por el resto de mi vida. Es decir, podemos pedir por nuestras necesidades, más que por nuestras comodidades. Y pedir no para ser millonarios, sino para vivir en paz. ¿Te ha dejado el Señor alguna vez sin pan? No. Entonces, no te preocupes. Nuestra vida no debe girar en torno al dinero. Yo sé que el mundo gira en torno al dinero, todo gira en torno al dinero. Y probablemente la próxima persona que salga como presidente de la nación sea la persona que ofrezca más plata y mejor economía. Porque el mundo gira en torno a eso, que en realidad quiere que la economía se mejore y la plata. Pero debemos entender que Jesús mismo dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No es imposible porque el Señor hace milagros. Pero como ustedes bien saben, cuando tenemos los bolsillos llenos, si alguna vez lo han vivido en su vida, los gastamos en puras tonteras. ¿No es cierto? Se nos olvida el Señor. Imagínense, estoy medio afligido, pero lleno de plata. Entonces en vez de ir al Señor, voy a Dubái, po. ¿No es cierto? Y como lo que quiero, tomo lo que quiero, hago lo que quiero, por el tiempo que quiero. Qué difícil es soportar esa tentación de poder hacer lo que yo quiero. En cambio, si no tengo plata, en vez de ir a Dubái, voy a mi pieza y me voy a orar. Qué bendición es no tener. Es una bendición. Es como ser drogadicto y ser pobre. Entonces no tengo tanto acceso como... Pero si soy drogadicto y soy rico, qué difícil salir de la droga. Entonces, mis queridos, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que tener plata no siempre es una bendición. Y si el Señor te ha dado y te ha dado harta plata, tal vez es para poder dar harto. Pero no todos tienen esa gracia, esa templanza para poder administrar hartos recursos. La mayoría de nosotros no la tenemos. Necesitamos estar siempre justitos. Gracias, Señor, por eso. Y eso es una bendición. Entonces, queridos, el problema en sí mismo no es tener exceso de plata o poca, es un problema en nuestro corazón. Es un problema de corazón. Y el Señor nos cuida. El Señor nos ama. Pero alguien que no tiene al Espíritu Santo no entiende esto. Por tanto, va a ir en pos del pensamiento del mundo. Por tanto, va a querer más plata. Y va a ver el pastorado como una gerencia. ¿Sí? Una gerencia donde uno todo el día busca tener más plata. Así que eso es una característica del mundo. Y por tanto, es una característica de los falsos. Primero, cristología errada. Segundo, inmoralidad sexual. Tercero, amor al dinero. No, si sé que tal persona, pero predica tan lindo. Mire, usted vea los frutos. Vea los frutos. Porque los frutos le van a decir si realmente está hablando el Espíritu Santo ahí o es otro espíritu. Cuarta característica. Llama la atención esta cuarta característica. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturadas y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. ¿Entendieron el texto? Está hablando de que los falsos maestros hablan harto y mucho en contra de los demonios y el diablo y como si nada. Alguien que no tiene el espíritu no tiene reverencia por lo espiritual, es carnal, por tanto hablará de lo espiritual
sin temor alguno. Más aún si se trata del diablo y los demonios, porque el diablo y los demonios son malos. Es verdad que son malos, el diablo, los ángeles caídos, los demonios, son malos, pero no significa que podamos ser despectivos e insolentes con ellos, dice acá. Como tampoco lo somos con malos gobernantes. Si hay algún gobernante que es malo, no tenemos permiso para ser despectivos y menospreciar. ¿No es cierto? No es lo que el Espíritu Santo nos guía más bien a interceder por los gobernantes. No en el caso del diablo y los demonios, pero no a tratar todo este tema con liviandad. Judas, el hermano de Jesús, que escribió la carta a Judas, ¿no es cierto?, da exactamente esta misma característica de los falsos maestros. Cuando dice así: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En otras palabras, si ni el arcángel Miguel le echó garabatos al diablo, ¿cuánto menos ustedes, dice? No obstante, suele ser muy, muy frecuente que un tópico central de los falsos maestros sea la liberación demoníaca, y de forma muy grotesca. Se tiran flechas invisibles, se gritonea al diablo, se hacen espectáculos extrañísimos, toda una confusión de liberación demoníaca. Y hay un foco en la liberación demoníaca, pero desmedido, cuando en realidad el verdadero creyente no enfoca en los demonios, enfoca en Cristo. Como ustedes saben, y lo hablamos al terminar la primera carta de Pedro, la batalla espiritual es real, pero no consta de andar gritando a los demonios, sino de vivir una vida en santidad. Lo vemos clarísimo en muchos textos bíblicos, por ejemplo en Romanos 16, cuando dice: quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Inocentes, esa palabra en griego significa sin mezcla, que no se mezcla, que es puro. Es decir, Pablo dice: ustedes sean sabios en hacer lo bueno, piensen en eso, háganlo correctamente y con temor del Señor hagan lo bueno, pero no se mezclen con lo malo. Sean puros, no pequen, vivan en santidad. ¿Quién aplasta al diablo? No tú, no yo. ¿Qué dice el texto? Dios. Y sí, Dios lo pone bajo tus pies, pero lo hace Dios. ¿Bajo los pies de quién lo pone? Bajo los pies de aquellos que no se mezclan con la maldad. Los puros, los que caminan en santidad, los que están perdonados por Cristo, los que han sido justificados por Él, los que perseveran haciendo el bien y van creciendo en el camino de santidad. ¿Estás siendo duramente atacado por los demonios? La mejor liberación es la santificación. La victoria es responder al mal con bien. Es ser sabio para el bien, pero no mezclarse con el mal. La santidad. Ahí hay victoria. ¿Existe la expulsión de demonios y las liberaciones que sean más? Claro que existen, pero lo hace el poder de Dios, y la verdad, para eso el Señor no requiere de un gritón. No crean que porque uno grita más fuerte, ahí sí que el demonio se asusta y se va. No funciona así. Eso es un engaño. Dios ocupa sus medios de gracia simples para liberar. Él ocupa su palabra predicada y somos libres. Él ocupa su palabra cantada en la alabanza. Él ocupa la oración de un creyente. Cuando dice en Santiago 5:16, tú confiesas tus pecados y la oración del justo es poderosa y eficaz. Dios siempre está liberando. Es verdad que de repente hay liberaciones demoníacas más ruidosas que otras, pero no es la tónica. No es lo más común. Y no debiera ser tampoco, porque nuestra mirada no está en el escándalo de los demonios. Nuestra mirada está en Cristo. Está en Él. Entonces debemos reflexionar sobre esto nosotros mismos. Ojo con tener una fascinación por lo demoníaco, por lo oculto, por andar viendo y echando fuera demonios todo el rato. ¿Son reales? Son reales. ¿Hay una batalla? Hay una batalla. Pero ojo con andar blasfemando como animales irracionales de lo que ignoramos. Cuando el texto bíblico dice en varias ocasiones: queridos, la mejor liberación es la santificación. Ustedes sean sabios para lo bueno
inocentes para lo malo, no se mezclen con lo malo. Y el Señor va a aplastar al diablo bajo ustedes. O como dice Santiago 4, ¿no es cierto? Ustedes sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a tener que huir. El diablo va a huir. ¿De quién? ¿De ti? No, de Dios, po. Si a ti no te tiene miedo. Pero al Señor, eso es distinto. No quiero alargarme más en este tema porque ya le dedicamos una predicación completa 2 meses atrás cuando hablamos de 1 Pedro 5, del 8 al 14. Ustedes la pueden buscar ahí en YouTube y pueden revisar el tema. Vamos concluyendo. Entonces, si se dieron cuenta, vimos el pasaje completo y vimos 4 características. ¿Cuáles son las 4 características que menciona el texto? 1, ojo en la cristología errada. 2, inmoralidad sexual. 3, amor al dinero. Y 4, el énfasis demonológico. Considera esta advertencia de la Escritura, porque estos son manantiales sin agua. Tú vas a tomar, pero te van a dejar seco. ¿Sí? Son bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas, es decir, el infierno eterno, tiene niveles de castigo. Así como en el cielo hay recompensa eterna, ustedes saben que el Señor es justo en el castigo y todos van a tener que rendir cuenta por sus obras. También hay niveles de infierno. Y para ellos, dice, en la oscuridad de las tinieblas. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Las celdas más oscuras del infierno. Para los que juegan, haciéndose pasar por predicadores, cuando en realidad no son llamados por el Señor. ¡Qué terrible! Por tanto, en tu experiencia que has tenido en distintas iglesias, tal vez has sido alguna vez dañada profundamente por un falso maestro, por un falso pastor. Tal vez incluso han abusado sexualmente de ti, tal vez te robaron toda la plata, no sé. No te vengues, más bien perdona e intercede por arrepentimiento para ellos, porque se le viene un futuro muy, muy negro. Muy negro. Porque para ellos es lo más oscuro del infierno. Cuando te digo que perdones, no te estoy diciendo que vuelvas. Son cosas distintas. ¿Sí? Pero sí hay un proceso del corazón que es doloroso y no dice dónde está la justicia de Dios y cómo Dios permitió que tal cura o tal pastor o tal persona abusara de mí o hiciera esto. No, el Señor lo vio y el Señor lo va a castigar severamente. Pero de tu parte, tú haz el bien. Tú haz el bien para que el enemigo no tenga acceso a tu vida. Por otro lado, has estado escuchando a un maestro o pastor que lo escuchas por internet y te gusta y todo, pero tú sabes que tiene 2, 3 áreas de esto que no andan bien. Entonces, ¿para qué? Huye de eso. No es necesario si hay tantas advertencias en la Biblia al respecto. Huye de eso. Quizás estás en otra ciudad, o estás acá de paso, o estás viendo por internet, o alguno de ustedes se va a otra ciudad, ustedes quieren buscar una iglesia. Y dicen, ¿qué iglesia puedo ir? Es que no hay una unión cristiana en otro lado. No es un tema de unión cristiana. Los parámetros bíblicos para buscar una iglesia están en la Escritura. Primero, que se predique la sana doctrina bíblica enfocada en Jesucristo. Que prediquen la Biblia enfocada en Cristo. No es tan difícil, es difícil encontrarlo, pero no es tan difícil el criterio. Uno va, escucha a ver si están predicando la Escritura y si enfocan en Cristo. Eso primero. Segundo, si el pastor tiene una vida piadosa, si tiene fruto del Espíritu, si tiene una familia ordenada, cómo está su carácter, los líderes que están ahí, fíjese en eso. Puede ser que usted va a algún pueblo, a una ciudad, y ese pastor tal vez no tiene tanto conocimiento, usted dice, chuta, no estudió nada. Da lo mismo eso. Lo que importa es que lleve una vida en santidad y predique la Biblia. Que enfoque en Cristo. Esos son los criterios. No es que la música es así, da lo mismo. Es que la forma da lo mismo. Lo importante es que predique la Biblia enfocando en Jesucristo y lleve una vida en santidad. Ese es el foco. Y así debe buscar iglesia, debe buscar congregación. Por último, ¿estás tú mismo en la fe? ¿Estás tú mismo en la fe? Mira tus frutos. Mira estos 4 puntos.
que hemos mencionado. ¿Cómo estoy con esto? ¿Lo comprendo? ¿Estoy luchando con esto? ¿Me he arrepentido? Tenemos que plantearnos. Y tal vez hoy día es día de salvación. Tal vez hoy día tú puedes decir, Jesucristo, no estoy bien en esto. Primero, quiero conocerte más porque no te conozco. Segundo, sí, es verdad que ando con pecados sexuales y amo el dinero y ando asustado por los demonios. No, mi vida no anda bien. Me entrego a ti. Sálvame, transfórmame. Así que lo que vamos a hacer es orar, entregar nuestras vidas al Señor y pedir que Él nos guíe en esto. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es clara y es sencilla. Somos nosotros muchas veces los flojos, los poco diligentes que no ponemos atención a tus palabras. En este día te queremos pedir perdón. Perdón porque no hemos sido atentos, no hemos estado atentos a esto. Ni en otros predicadores y pastores y personas, ni en nosotros mismos. Señor, limpia nuestro corazón. Jesucristo, creemos en ti. Tú eres verdadero Dios, eres verdadero hombre, eres nuestro Salvador. Jesucristo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestras inmoralidades sexuales. Perdón por nuestro amor al dinero y enfocar nuestra vida en torno a eso. Perdón por no entender los temas espirituales porque no leemos tu palabra. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en el bien. Sana nuestras vidas. Y líbranos, Señor, de caer en garras de la maldad. Señor, te rogamos también como congregación que tú limpies esta ciudad de falsos maestros, de falsos profetas. Que limpie, Señor, esta nación y que tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, pueda ser predicado con pureza y con temor reverente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.